Ciencias naturales. Hoy vamos a empezar nuestra clase continuando con el tema del sonido. Recordemos que el sonido es un fenómeno físico por medio de vibraciones. Estas vibraciones se le conocen ondas sonoras. Mientras mayor sea el número de ondas sonoras, más graves son. Pero mientras menor sea el número de ondas sonoras, es porque es más grave el sonido. La importancia del sonido. Hay que tener cuidado con algunos ruidos. Como sabemos, el sonido es uno de los elementos más importantes y uno de los sentidos más importantes que tiene todo ser vivo, ya que nos permite poder identificar cuando escuchamos música o cuando estamos en un concierto o escuchar la voz de alguien. Y también nos puede advertir sobre un suceso. Por ejemplo, si llegamos a escuchar una ambulancia, es que está habiendo algún accidente y requieren que se la atienda rápido. O si escuchamos una alarma de incendios, es porque se provoca un fuego y hay que salir rápido. O en algunos estados más del centro del país, donde escuchan la alarma sísmica, donde se empiezan a generar terremotos y deben salir rápido de los edificios para no lastimarse. Debido a la intensidad y duración de algunos sonidos, nos pueden perjudicar. La intensidad, como vimos también en el video de sonidos, se mide por decibeles, que se abrevia como dB. Acá hay una tabla donde se miden diferentes sonidos y sus decibeles, es decir, la intensidad que tiene el sonido. Por ejemplo, los sonidos apenas audibles tienen 0 decibeles. Cuando caen hojas o tu respiración o las pisadas tienen de 10 a 20 decibeles. El murmullo, el oleaje, el ruido que se puede hacer en una biblioteca o el ruido que normalmente cuando hablas sin estar gritando en una habitación es de 30 a 40 decibeles. El tráfico ligero, una conversación ya un poquito más fuerte y la oficina o el trabajo en una oficina son de 50 a 60 decibeles. Un tráfico intenso, el interior de un coche a 90 kilómetros por hora, 80 decibeles. La motocicleta, el taladro y la cortada de césped ya vamos a 90 a 100 decibeles. El claxon de un coche, la exposición de petardos y cohetes, ya vamos a 110, 120 decibeles. El avión despegando o un ametrallador ya vamos a 130. Y el coche espacial que despega, el cohete, vamos a 180 decibeles. Todos esos son los niveles de decibeles, donde unos son más fuertes que otros. Ahora, para la protección de las personas se han creado regulaciones para limitar el nivel de las diferentes actividades, como la tabla que vimos anteriormente. Y la Organización Mundial de la Salud considera que como límite debemos escuchar 85 decibeles. Es decir, que podríamos escuchar hasta máximo un tráfico intenso o estar dentro del interior de un coche. Entonces, imagínense qué ruidos similares son a eso. Por ejemplo, estar escuchando música un poquito fuerte, estar en el tráfico, escuchando los clases, hasta ahí podría aguantar un oído los decibeles. Ya más arriba nos estaríamos lastimando el oído. En México existe una legislación oficial que marca los niveles de decibeles de tolerancia. Por ejemplo, durante el día, tú puedes generar máximo 63 decibeles, mientras que por la noche, lo máximo que puedes escuchar de decibeles son 55. Y en algunos sitios de trabajo y en tu hogar, lo máximo que puedes crear son 40 decibeles. Es decir, que en 40 decibeles en tu casa, tú podrías estar entre murmullos, hablando en una habitación y demás. Es decir, que técnicamente no deberíamos estar gritando o escuchando música a todo volumen o aporreando cosas porque estaríamos incumpliendo con las normativas que hay en México. Cuando escuchamos un sonido de 40 decibeles, de más de 40 decibeles y que son prolongados, nos pueden
generar ciertas consecuencias. Lo primero es como generar nerviosismo y estrés. Ya después ya no prestamos atención a las cosas y eso nos puede poner de mal humor y cansarnos de más. Y ya en consecuencias mucho más graves nos pueden causar daños en el sistema auditivo, es decir, empezar a perder la audición o que nos lastimen algunos ruidos. Y finalmente podríamos quedar sordos, es decir, perder la audición. Ahora vamos a ver un video sobre el proceso del sonido, es decir, cómo desde un medio que vimos en el video pasado, llega al aire hasta llegar a nuestro oído. Nuestro oído está compuesto por varias partes, llega desde el externo hasta el tímpano, hasta ciertas membranas que van más internas y llegan al cerebro donde procesamos la información y entendemos o identificamos de dónde viene ese sonido. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Los sonidos son muy importantes, nos avisan de cosas, podemos escuchar a las personas que queremos, podemos escuchar música y demás, pero hay sonidos que nos pueden perjudicar. Como podemos ver, si se prolongan mucho los sonidos, nos pueden lastimar el tímpano hasta quedarnos sordos. Y para que podamos escuchar, existe un proceso desde que viaja de un medio al aire hasta llegar a nuestro oído y nuestro cerebro. Como tarea, van a imprimir o dibujar un esquema del oído. En el PDF les incluye un esquema. Van a colocar sus partes, como lo fue explicando el video del oído. Pueden volverlo a ver e ir colocando las partes del oído. Luego van a investigar para responder unas preguntas del PDF sobre los sonidos y lo
silencioso que pueden ser algunos sonidos. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.